A continuación nos va a presentar mi amigo José Bordas, que es ingeniero mecánico de la Universidad de Chile. Salió hace ya, no voy a decir cuántos años, Pepe, pero deben ser sus muchos años. Y creemos, como decíamos al principio del seminario, que el desarrollo de habilidades construccionistas o de competencias construccionistas va a ser más y más valioso en el futuro, en el sentido de construir futuro, emprender, investigar lugares donde no se ha estado. Entonces, qué mejor que un emprendedor y qué mejor que ingeniero mecánico, sobre todo para los muchachos que están presentando, que nos cuente un poco de su experiencia en emprendimiento. Bienvenido, Pepe. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Qué bueno. Oye, mira, lo primero es agradecer a Rodrigo la invitación aquí a conversar con ustedes y destacar también lo que es el EGAF dentro de este contexto de estar conversando en emprendimiento. El mismo EGAF creo yo que es un gran ejemplo de emprendimiento, en este caso desarrollado por Rodrigo, que es académico y que es muy interesado en ayudar a sus alumnos a desarrollar las habilidades que les permitan ser mejores profesionales y ojalá emprendedores en el futuro. Ese es un ejemplo importante de qué es lo que significa emprender y cómo se puede emprender. La verdad que uno emprende no solamente formando empresas, sino también muchas veces el ambiente donde uno emprende es dentro de otras organizaciones. Y eso la verdad que va a ir dependiendo un poco de los distintos intereses que uno tenga o de los distintos escenarios donde uno se pueda o quiera desarrollarse, y también de la misma historia profesional que uno vaya desarrollando en el tiempo. Bueno, lo primero que yo les debería contar respecto de esto de emprender y qué significa, es que emprender es súper entretenido. O sea, realmente para mí ha sido algo fascinante durante todo el tiempo que lo he estado haciendo. Yo considero, o ahora mirando en retrospectiva, la verdad es que habían dos cosas que hacía desde chico, en el fondo. Y una era emprender, en el sentido de ir buscando nuevas cosas que hacer, nuevas soluciones, nuevas alternativas, y la otra era ser ingeniero, que la verdad me encanta ser ingeniero. De eso creo que tomé una muy buena decisión en mi vida al estudiar ingeniería y después desempeñarme profesionalmente en esta área, y ha sido, como les digo, la verdad que muy entretenido. El otro tema, otra lección aprendida respecto a emprender es que es súper interesante. La verdad es que nunca se termina de estar aprendiendo, nunca dejan de haber desafíos, siempre hay cosas nuevas que hacer, oportunidades, cosas que tomar, gente que conocer, experiencias que tener, proyectos en los cuales involucrarse a distintos niveles, con mayor participación personal, a veces no con tanta participación, sino que más bien uno tiene que estar liderando equipos, etc. Ese constante cambio y esos constantes desafíos son algo que lo hace muy, muy interesante y entretenido, como les dije anteriormente. Ahora, otra cosa que también uno termina aprendiendo es que es sumamente desafiante. La verdad es que uno se enfrenta a situaciones difíciles todo el tiempo, dependiendo del nivel o de lo que uno esté haciendo, de la industria donde esté trabajando, pero la verdad es que uno se enfrenta a situaciones difíciles todo el tiempo. Difíciles, cambiantes, y eso requiere que uno tenga que desarrollar algunas habilidades que le permitan mantenerse operando en este ambiente que es súper entretenido, súper interesante, pero a su vez es súper desafiante
y normalmente uno está viviendo una montaña rusa emocional en que un día hay una buena noticia, bien, excelente, estamos todos súper bien, al día siguiente pasa otra cosa, algún problema o alguna situación difícil y estamos todos complicados abajo, y después nos va a venir una negociación y uno cierra un negocio importante, excelente, después uno se presenta a alguna licitación o a algún negocio y le va mal, o le ganan la competencia, o ocurren a veces situaciones en las cuales las negociaciones son súper duras, otras veces son más fluidas, etc. Y esa montaña rusa emocional, uno tiene que aprender a manejarla y aprender a desarrollar las habilidades y construir la forma de poder llevar, de sacar adelante y llevar adelante, de sacar adelante estos proyectos de emprendimiento con una característica que es la que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es la consistencia. Uno trabaja, empieza a trabajar en uno mismo para poder desarrollar consistencia, que básicamente la consistencia es seguir entregando, ¿no es cierto?, los resultados, los trabajos, o terminando los proyectos, o sacando adelante las distintas actividades que uno tenga que hacer en forma constante en el tiempo. Y esa consistencia no es fácil de desarrollar si es que uno no entiende las bases de qué es lo que es, y que es un proceso que es entrenable. Entonces, para lograr ir avanzando en esto del emprendimiento, que es súper entretenido e interesante, uno tiene que empezar a enfocarse en desarrollar estas habilidades. O sea, al final de cuentas, uno empieza a sacar conclusiones, empieza a unir puntos, y uno se empieza a dar cuenta que, oye, para que me vaya bien emprendiendo, este es principalmente, como todas las cosas en la vida, en la realidad, pero se ve muy fuerte en esto, es un juego psicológico. Y uno tiene que aprender a trabajar su psicología. Bueno, siempre está esa frase que es interesante cuando se hace la comparación de en qué cosas está uno trabajando, de si es un sprint o es una maratón. En este caso, el emprendimiento, dentro del contexto de las lecciones aprendidas, es que definitivamente son maratones. Uno está corriendo, no sé si una o varias maratones, como uno quiera verlo, y por lo tanto uno tiene que prepararse para poder convivir con estas maratones súper interesantes, donde va viviendo estas montañas rusas emocionales y todos estos desafíos, y aparecen mil situaciones que resolver. Y para resolver eso, la verdad es que mirando en retrospectiva y analizando no solo el caso mío, otros casos también de gente que me ha tocado conocer que un poco hace lo mismo, uno empieza a sacar ciertas conclusiones. Y una de las cosas más relevantes, si uno hace una especie de Pareto, uno empieza a decir cuáles son los factores que hacen que le pueda ir bien o no, yo diría que el factor principal es la actitud. Y cuando uno habla de actitud, eso engloba muchas cosas, pero es una palabra muy buena para describir realmente lo que significa poder generar las capacidades o las habilidades que te permitan aumentar la probabilidad de éxito de lo que uno hace. Y el tema de la actitud, siempre se habla a veces de tener una actitud positiva. Yo creo que uno tiene que empezar a abrirlo más y meterse más en qué significa. Una actitud positiva es algo muy generalista, hay que ir un poco más al detalle y decir realmente, también dependiendo del contexto donde uno está, pero evidentemente uno tiene que tener una actitud positiva hacia las cosas, pero también tiene que tener una actitud crítica, también tiene que tener una actitud colaborativa, también tiene que tener una actitud de generar confianza hacia los otros, también tiene que tener una actitud de confiar. Eso es súper difícil, sobre todo cuando uno en el camino le van pasando cosas complicadas, y tiene que tener una actitud de disfrutar el proceso que uno está viviendo. Eso también es difícil, porque cuando uno
al principio uno disfruta lo que está haciendo, pero después puede ser una cosa que le guste mucho, pero cuando empieza a haber presión todo el tiempo, y presión por resultados, y hay dificultades, no sé, cumplir con plazos de entrega de proyectos, el flujo de caja, que siempre es un martirio para cuando uno está generando, ya sea proyectos en forma interna a las organizaciones o externa, etcétera. Otras dificultades que hay en las negociaciones. Lo que se requiere es tener un enfoque que le permita a uno ir sacando adelante todos estos temas. Y eso es básicamente, yo creo que se empieza o se puede expresar muy bien por el tema de tener una buena actitud hacia lo que uno está haciendo. Y también interesante y entretenido el tema de la actitud es que es absolutamente entrenable. Entonces, la verdad es que, bueno, primero, es absolutamente entrenable, y por otro lado, además representa el 80% del éxito que podemos tener. Da lo mismo, en algún sentido, a veces tener muchos conocimientos técnicos, o uno puede tener una gran ventaja respecto de otros en términos de conocimientos técnicos, pero lo que va a mandar es cuál es la actitud que uno tiene para enfrentar lo que está el proyecto o el emprendimiento o las empresas en las cuales uno está desempeñándose. Y esa actitud, como les decía, lo que es interesante es que es entrenable. Y si es el 80% además del éxito, entonces ahí uno empieza a darse cuenta rápidamente de cómo empezar a enfrentar esto. Y lo que uno tiene que hacer es empezar a invertir en desarrollar esa mejor actitud. Y esa mejor actitud uno la puede ir trabajando en las distintas etapas que correspondan y en las distintas necesidades que uno vaya teniendo. Otro tema que está asociado también a ese mismo, a este mismo proceso de ir desarrollando esta actitud, es que cuando uno está emprendiendo, uno tiene que tener también esta práctica de estar siempre aprendiendo. La verdad es que uno no termina nunca de aprender, y sobre todo en ambientes como los actuales, donde la cantidad de cambios que se están dando en la industria y con toda esta tecnología que está entrando en las distintas industrias y mercados, la verdad es que está no solo abriendo miles o millones de oportunidades, la verdad es que es una disrupción tan grande que uno muchas veces no sabe ni siquiera cómo abordarla, sino que también se está generando, también todo esto que está pasando empieza a ampliar las oportunidades de aprendizaje en una forma enorme. Y ahí las prácticas de cómo estar aprendiendo, bueno, ustedes las manejan bastante bien, me imagino. El tema del mentoring es una cosa súper importante. Siempre traten de aprender de gente que tenga experiencia habiendo hecho esto antes. Eso es de muchísima ayuda. Bueno, yo diría que básicamente eso le diría que son las principales lecciones aprendidas en el tiempo. Particularmente en el caso mío, me tocó estudiar ingeniería, estudié primero ingeniería mecánica. La verdad es lo disfruté muchísimo, una carrera que me encanta. Cuando estaba estudiando me di cuenta que no era suficiente, que tenía más intereses. De ahí me metí a estudiar un magíster en ingeniería industrial. Me pareció muy interesante, aprendí otras habilidades de otra ingeniería. También estudié algo de ingeniería en computación, para aprender a hacer software. También me di cuenta que no sentía que era suficiente. Después tuve la oportunidad de ir a estudiar un MBA, estudié en el MBA en el Departamento de Industrias, que uno se iba a estudiar a España también, en una parte. Eso es súper interesante, fue muy interesante. Y dentro de esas lecciones, esta actitud de querer estar haciendo cosas nuevas que quizás ustedes las van a reconocer en sí mismos ahora, eso es ser emprendedor al final de cuentas. Y bueno, ya no queda nada de tiempo. Otro consejo importante, o otra lección aprendida, y me hubiera gustado hacer mucho más, es viajar.
La verdad es yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de viajar bastante, pero si hubiera podido hacerlo más, yo creo que hubiera sido bueno hacerlo más. Sobre todo cuando uno está dedicado a emprender, uno necesita nutrirse de nuevas ideas, necesita despejarse de la presión y estar viajando constantemente a distintas actividades donde uno puede aprender es súper interesante. Bueno, eso es básicamente. Gracias, Pepe. No hay preguntas en el chat, pero son bienvenidas. Pero yo me pregunto, digamos, cómo es un test ácido de si uno es emprendedor o no. O en el sentido de que, no sé, la proporción de la población que hace emprendimiento no es muy alta. No sé, será 10%. O en ingeniería, por ejemplo. En ingeniería tenemos un espacio amplio para trabajar en una empresa grande, en un rubro industrial importante. Es fácil, no cuesta mucho encontrar pega. Entonces, eso quizás nos quita el motor para estar así como continuamente aprendiendo, preparándose para el día en que lances tu emprendimiento, tu gran idea, y lanzarte de empresario. ¿Cómo Sí, verías creo tú eso? que Porque los muchachos quizás están en una pregunta, ¿seré yo de eso o seré más bien de los otros? O quizás me voy a reinventar en su momento. No sé qué dicen los chicos. ¿Cómo lo ves tú? a ver, yo diría que verlo como un test ácido, no sé si es... A ver, bueno, sí, yo creo que uno podría preguntarse y hacerse el test ácido y decir si esto es para mí o no. Yo te diría que la primera pregunta es que observes cuál ha sido la actitud que has tenido en tu vida hasta el minuto. O sea, no sé, desde la época que estabas estudiando en el colegio, o la universidad, o cuando estabas haciendo deporte. Observa cuál es la actitud que has tenido. Y si es una actitud de querer estar buscando, de querer estar buscando soluciones nuevas a los problemas que tienes. O sea, desde puede ser, no sé, si te gustaba el deporte, te gustaba el ciclismo, el mountain bike, por ejemplo. Y mientras lo estabas practicando te interesaba estar encontrando soluciones nuevas para cómo hacerlo mejor, ya sea nuevos lugares donde ir o nuevas mejoras a tu bicicleta, no sé, a lo que quieras. O en términos de otras actividades que tengas, o en el mismo tema cuando estás estudiando. Si cuando estás estudiando y estás viendo alguna materia, de repente encuentras cosas que te interesan y quieres profundizar más, esa actitud de querer hacer cosas nuevas, de investigar, de encontrar soluciones, eso es ser emprendedor. Eso es básicamente, ese podría ser el test ácido. ¿Tienes esa actitud? ¿Quieres hacer esas cosas? Ahora, la segunda parte de la respuesta es, uno es observar cómo ha sido hacia atrás, pero el segundo tema es qué es lo que quiero hacer hacia adelante, porque quizás no he sido un tipo con una actitud muy emprendedora antes. Bueno, pero si me interesa hacerlo, la verdad que tampoco es muy relevante, porque el ser emprendedor, nuevamente como les decía, es una actitud y las actitudes son entrenables. Yo me puedo entrenar para hacerlo. Y ahí, la verdad, en este minuto, en términos de entrenarse, y en honor al tiempo, porque de este tema sí que podemos hablar creo que días, la verdad que, y es muy interesante, pero en honor al tiempo y decir una cosa que podría sonar hasta una barbaridad, pero ¿saben qué? Si se quieren entrenar en esto, lo más importante es háganse las preguntas correctas y busquen en YouTube, por ejemplo, videos o cosas así, porque está lleno. O sea, estamos en un minuto de la historia que francamente yo lo encuentro fascinante, porque la cantidad de información que hay disponible es enorme. O sea, ahora el problema ya no es dónde encuentro la información, que sí lo era en la época, en la época cuando yo estaba estudiando, por ejemplo. O sea, realmente conseguir la información ya era un emprendimiento, uno tenía que ir a hacer múltiples cosas para poder solamente tener la información. Ahora la información está toda disponible, eso quizás muchas veces frena esta actitud de ir a buscarla, pero ahora el gran desafío es hacerse las preguntas correctas. Por ejemplo, quiero ser emprendedor, me interesa, no me interesa, y después ir escuchando algunos tips que uno los va encontrando a veces cuando viaja, a veces cuando habla, a veces cuando escucha este tipo de conversaciones. Por ejemplo, ustedes escucharon ahora una palabra
que es súper interesante, actitud. Métanse a YouTube y busquen actitud, o cómo desarrollar una buena actitud, etc. Y se van a encontrar, no sé, gente fascinante. Hay uno en particular que es el Víctor Cooper, creo que se llama, un español, que es súper simpático además. Súper entretenido. Excelente. Vean los videos y se van a dar cuenta que... Gracias, Pepe, te pasaste. Oye, tienes dos o tres preguntas, no sé si tienes tiempo para responderlas, pero en el chat, Claro, porque sí. vamos a seguir avanzando con el seminario. Así Ok. que, vale, hasta luego, gracias, hablamos. Perfecto.